Reducir las desigualdades no son nada alentadores. Según cifras del INEI, el 78% de niños y adolescentes con discapacidad están fuera del sistema educativo, pues se estima que menos del 1% de las escuelas inicial, primaria y secundaria tienen condiciones de accesibilidad física para personas con discapacidad, y el 92% de las instituciones educativas supervisadas por la Defensoría del Pueblo señaló no haber recibido ningún tipo de material adecuado para la inclusión de estudiantes con discapacidad. El 38.2% de este sector no tiene ningún seguro de salud y el 76.8% se encuentra económicamente inactivo, ¿no? O sea, no están trabajando. Bueno, nos preocupamos, la verdad sí, hay muchísimas empresas que no incluyen, porque creen que son gente que no es productiva, dentro de su planta a personas con discapacidad, lo que crean, pues, una barrera, ¿no? Una barrera infranqueable para muchísimas personas que tienen algún tipo de limitación física. Por eso desde aquí, desde ya, hacemos una invocación, ¿no? Para que se corrija eso. Recuerden que ya hay normas para que, si usted tiene un determinado número de trabajadores, un mínimo porcentaje, si es una institución particular, sean pues trabajadores con algún tipo de discapacidad. ¿Cuáles son las principales demandas de los candidatos presidenciales que deberían conocer de parte de la población con discapacidad? Bueno, para hablar de este tema tenemos ya en cabina a Elizabeth Caballero, responsable del programa de discapacidad de APRODE, que es la Asociación Pro Derechos Humanos, y también la presencia de Natalie Guapaya, quien es miembro de la Comisión de Damas Invidentes del Perú. A ambas le damos pues la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Elizabeth y Natalie? Buenas noches. Aquí agradeciendo la oportunidad, y estamos viniendo, independientemente de las instituciones donde laboramos, también representando a la Mesa de Discapacidad y Derechos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, que desde este espacio se ha lanzado la campaña Mis Derechos, hashtag Mis Derechos También Importan, ¿no? Claro que sí. Bueno, ¿cuáles son las demandas que ustedes creen no están siendo escuchadas por los dos candidatos presidenciales? A ver, vamos con Natalie. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Muy contenta de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, nosotros como colectivo de personas con discapacidad consideramos que hay muchas demandas que todavía lamentablemente no han sido atendidas. Bueno, pero menciona tres siquiera, porque más de tres claro. A veces no capta el público. En el caso de salud, como hemos visto en la denuncia anterior, por ejemplo, hacen falta protocolos de atención a las personas con discapacidad, ¿no? Muchas veces las consultas tienen un tiempo limitado, el cual no permite que las personas con discapacidad sean adecuadamente atendidas. Por ejemplo, el tiempo que se demora una persona con discapacidad física en desvestirse o una persona con discapacidad visual al subirse a una camilla toma mucho tiempo, y las consultas son limitadas y lamentablemente el médico tiene que avanzar con las consultas. También hacen falta en el campo de salud que la información sea accesible. Es decir, yo, por ejemplo, como persona con discapacidad visual, no puedo acceder a mi historia clínica porque no está ni en formato digital ni en braille, exacto. Al igual que las personas con discapacidad física, bueno, necesitan camillas adaptadas con estribos, necesitan rampas adecuadas, y así podemos citar, igual que las personas sordas, tampoco tienen un intérprete que pueda hacer que se comuniquen con el médico. Es por eso que requieren que una persona las acompañe, y esto no facilita la independencia de las personas con discapacidad. Muy bien, bueno, ya hemos escuchado entonces las principales demandas. Vamos con Elizabeth Caballero. Dentro del marco legal, en los últimos años se han mejorado algunas normas para una mejor atención a las personas con discapacidad, sobre todo, por ejemplo, en el aspecto laboral. O sea, ahora ya hay porcentajes, ¿no? Tanto para entidades públicas como privadas. ¿Ustedes están contentos con esto? Sí, bueno, se está a través de la Ley General de Personas con Discapacidad, la 27973, se contempla que se incluya a las instituciones del Estado en un 5% a personas con discapacidad, y a las instituciones privadas un 3% de personas con discapacidad, siempre y cuando tengan en su planilla de 50 trabajadores a más, ¿no? A pesar de que existen estas normas, sin embargo, no se viene cumpliendo la cuota laboral. Por ejemplo, en el sector del Estado todavía no hay instituciones del Estado que cumplan esta cuota. Por tanto, esas barreras
por el prejuicio de que una persona con discapacidad no va a rendir o no cumple el perfil, todavía coexisten en nuestra En el fondo sociedad, creen ¿no? que no son productivos, hay que decir las cosas claras. Por eso que a veces tratan de poner ahí una trama. Y cuando tenemos que cambiar, yo por ejemplo, he conocido operadores telefónicos invidentes que me parecían de maravilla. Eran no solamente la atención, sino muy buena dicción y también el trato, ¿no? Porque parece que las personas con discapacidad visual parece que pueden comprender mejor que cuando una persona les llama pidiendo algún tipo de servicio o ayuda, ¿no? Así es. Es la falta de información en las empresas lo que impide, o sea, es una barrera que hace que crean que es también la falta de confianza, ¿no? Por eso creen que las personas con discapacidad no son productivas. Ese 5% y ese 3% del que se habla tanto en las empresas públicas o privadas, ¿es suficiente? ¿Podríamos decir que es suficiente las medidas impulsadas por el Ministerio de Trabajo para las personas con discapacidad? Para empezar, yo pienso de que sí, mientras no se cumpla esas cuotas, de nada serviría de que se amplíe la cobertura de inclusión de las personas con discapacidad. Lo que se tiene que cumplir es la supervisión y la fiscalización de la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral. En la medida que se vayan cubriendo este porcentaje, tiene que ir incrementando porque también la población con discapacidad irá respondiendo en función a al mercado de empleo, ¿no?, que se presenta en nuestro país. El otro tema también es la desinformación de las empresas, que existen beneficios tributarios para aquellas instituciones que hacen el contrato a personas con discapacidad. Entonces, esa desinformación también que hay en nuestro medio hace que no motive a las instituciones de repente de incorporar en su planilla a personas con discapacidad, ¿no? Bueno, ustedes ya han escuchado las propuestas de ambos candidatos presidenciales de sus partidos. ¿En cuál de ellas han encontrado mayor atención al tema de discapacidad? Ambos candidatos contemplan algunos ejes temáticos. En el caso de PPK acoge los diversos ejes temáticos. Sin embargo, una cosa es plantear en campaña y otra cosa es cuando se asume la gestión. Entonces, en ese sentido, y ese es el objetivo de la campaña, Mis Derechos También Importan, para emplazar a ambos candidatos, cualquiera sea elegido, atienda a la agenda pendiente de personas con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos la ley, como ustedes bien han dicho, tenemos muchas normas, pero en el tema de accesibilidad, usualmente el gobierno asocia, o las autoridades de turno asocian accesibilidad a rampas, pero ni siquiera rampas que guarden los criterios arquitectónicos o adecuados. Son rampas mal hechas, rampas que cuentan, por ejemplo, con un obstáculo o con un poste en el centro de la rampa, o que tienen así, una grada. Ese genio que ha puesto una rampa frente a un poste, ¿no? Vemos da que risa, se presenta aquí en la misma avenida Guardia Civil, ¿no? Hay un cruce peatonal, Guardia Civil con el sol. al centro hay un poste. Entonces, si pasara por ahí una persona con discapacidad en silla de rueda o una madre de familia con un coche con bebé, chocaría. No tendría la opción de poder circular libremente, ¿no? Entonces, la accesibilidad es muy amplia. Por ejemplo, existe la ley para que los portales web tengan o implementen la información para personas con discapacidad visual. Sin embargo, no se cumple. También tenemos la ley de acceso a los servicios de Internet para personas con discapacidad. Tampoco se cumplen, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros buscamos es que a través del plan de accesibilidad que corresponde a la Dirección General de Accesibilidad, se implemente y se recoja todas estas necesidades para que la persona con discapacidad tenga la oportunidad de poder incluirse dentro de su comunidad en los diversos aspectos de la vida. Otra, por ejemplo, necesidad en el caso de transporte. Si bien es cierto, el metropolitano y el tren eléctrico son vehículos o transportes que tienen de alguna manera acceso, sin embargo no son suficientes, ¿no? En el caso del metropolitano, los buses que trasladan a los buses patrón, los alimentadores, no tienen en su mayoría la plataforma de acceso para el mismo bus. Y si tienen es uno, de cada 10 unidades solo uno tiene la rampa. Y estos que tienen, ni siquiera los operadores tienen
la capacitación de poder manejar esta Claro, para hacer práctica, eso tiene que ¿no? bajarse, y Así es. ayudar, ¿no? A la Como persona. algunas veces no saben, ¿no? Ahora, Sí, lo no que- saben, creo que es Sí, lo que acaba de mencionar también, si me permiten, es que la dirección de accesibilidad ya está, o sea, está creada. Lo que nosotros pedimos y demandamos al candidato que pueda asumir el cargo es que operativice y designe el presupuesto necesario para poder fiscalizar que se tomen en cuenta todas estas medidas de accesibilidad. Bueno, hay un tema aquí que me aterra, ¿no? Y también me avergüenza. Y es que se trata que el 78% de niños y adolescentes con discapacidad están fuera del sistema educativo, ¿no? Exacto. O sea, eso es terrible. La educación es limitada prácticamente para estas personas. La educación es limitada porque no se cuentan con profesores capacitados Exacto. que puedan enseñarle a los chicos, porque no se cuenta con el material adaptado, ya sea braille, o no se cuenta con el texto de lectura fácil para personas con discapacidad intelectual, o no se cuenta con, en este caso, un intérprete de lengua de señas que pueda facilitar la comunicación entre una persona sorda y el docente. Y tampoco existe un docente sin habla a cargo para que haga el acompañamiento respectivo a las personas con discapacidad, ¿no? Y no solamente para las personas con discapacidad, sino para aquellos niños que también tuvieran algún problema de aprendizaje. O sea, sería muy útil también para ellos. Y las pocas que existen, las pocas instituciones que existen, algunas son privadas. Exacto, aunque también los colegios privados tienen restricciones para recibir a personas con discapacidad. Algunas O sea, instituciones. no permiten. Claro, no permiten la inclusión. A pesar de existir la norma de inclusión, ¿no? Claro. Incluso la directiva para la matrícula es tener 2 niños con discapacidad por aula. Sin embargo, no se cumple esta Eso es un medida, título ¿no? nada más. Así Realmente. es, de manera declarativa existen las normas, pero no se está cumpliendo. Porque Claro, lo también- cierto es que también esto elevaría, imagínense la cantidad de profesores que tendría que tener para que haya dos... Tendría que haber un educación. presupuesto Un presupuesto mejor, aparte, tendría claro. que haber, hay que reconocer también bueno, eso. en No es porque, digamos, el director del colegio sea malo, Claro. sino porque no existe el presupuesto. Yo, por ejemplo, he sido docente y tenía una alumna invidente, por eso que sé que es eso. Entonces, ya. yo felizmente tenía una jefe de práctica y a ella le encargaba. Tú encárgate de ella, de esta alumna. Exacto, tenía una persona Tenía un aparte jefe para de que le práctica pueda que ayuda. ayudar. acompañamiento. Y aún así era complicado, ¿no? Porque yo era el que tenía que dar la clase, ¿no? Pero ahora tenemos O sea, la pero tecnología. lo hago para defender un poquito, No, porque yo sé que muchos no, profesores claro. escucharán y dirán, oye, pero yo hago todo lo que puedo, no me doy más. Es No, que van a tampoco están decir. capacitados, ese es el problema. Y También tampoco es se verdad. hace uso de la tecnología, Exacto, ¿no? Ahora la que tenemos a nuestro tecnología favor, claro, hay muchas mucho cosas. ayuda. Muy bien, vamos con la participación del público al 251-9422 y al 467-4499. Estamos en Radio Exitosa. Aló, buenas noches. Aló. Estimado señor, ¿cuál es su nombre? ¿De dónde nos llama? Pedro Quevedo, de Los Olivos. Adelante, Pedro. Primero, que si me permite, es el segundo día que estoy escuchando Radio Exitosa y esto es maravilloso, 24 horas escuchando una excelente programación. Los felicito. Muchas gracias. Fíjese, yo soy arquitecto, he trabajado más de 30 años fuera de mi país, tenía discapacidad locomotora solamente y yo trabajé en la época de Eduardo Villacorta en la Municipalidad de Lima, ¿no? Con la revista Ventaja. Hemos hecho muchas cosas para los discapacitados, porque también soy discapacitado. Ahora soy discapacitado visual también, porque cuando llegué a mi país llegué caminando y viendo, y la delincuencia me arrimó a una silla de ruedas y me confinó a la oscuridad. Caramba, qué terrible. Aquí no existen leyes, ¿no? Pero yo creo lo que hablan las señoritas es muy correcto. O sea, hay leyes, lo que pasa es que ejecutarlas, no hay amor para ejecutarlas. Yo estoy pasando ahorita, a raíz de todo este problema que he tenido, tengo una desviación a la columna de 53 grados, cuando lo máximo que puede soportar un ser humano es el 30%. Y aquí seguimos, ¿no? Pero entonces, en los hospitales no hay una atención correcta para el discapacitado. A mí se me ha prohibido que esté sentado más de 1 hora, y en el hospital tengo que esperar a veces hasta 2 y 3 horas. Hace poco se metió una droga en mi casa y así en mi oscuridad y en mi cierre tuve que salir a defender porque vivo con una hija y vino serenazgo inmediatamente a la comisaría de Soldior. Al delincuente lo soltaron en menos de media hora, a mí no me tomaron declaración y el comisario me retuvo hasta las 11 de la mañana. Esto que dice la señorita ahorita, que trabaja con la Defensoría del Pueblo, yo creo que es una gran mentira. Yo denuncié a la Defensoría del Pueblo, hasta ahorita no tengo una sola respuesta de ellos. Es más, la Defensoría del Pueblo me dijo que llame al 0816-016 que de la Ministerio Interior, tampoco. Entonces, en este país lo que hay es impunidad. ¿Entiendes? Es una impunidad para el discapacitado.
no se respeta a una mujer en estado, una anciana, ¿no? Lo que ha hecho Castañeda en su gobierno pues, de los buses está bien, pero fíjese, en algunos sitios hay unas rampas, pero la distancia que los choferes estacionan los buses para descargar pasajeros, por ejemplo en Tacna, no hay forma. Yo estoy andando en cierre y cuando tengo que transportarme, que me lleva a mi hija, tengo que saltar de un lado a otro lado. Las veredas están por debajo de lo que debería ser la alineación entre vereda y el descanso del bus para poder cruzar de un lado a otro, ¿no? Entonces, pero sin embargo todo eso está en las normas. No se puede decir que en las universidades no se enseña, porque yo estoy en la Ricardo y las normas están puestas. Lo que pasa es que acá hay una gran mafia en las empresas constructoras. Las empresas constructoras no ejecutan como se están. Uno puede diseñar algo y en la práctica no se lleva. Los inspectores que tienen que controlar eso no lo controlan porque hay mafias. Tanto me cobras y me hago el ciego, no veo. Con Eduardo Villacorta, pues Eduardo Orrego Villacorta, se trabajó bastante esto con la revista Ventaja. Trabajamos mucho acerca de esto, pero cuando estaba Morales Bermúdez, ¿no? Entonces, pero fíjese, acá no se cumple nada de esto. Entonces, ese es el problema. Leyes hay por montones. El Perú tiene leyes para todo. Es el país que más leyes tiene, pero ninguna la ejecuta. Bueno, No nada, ¿no? al menos ya tenemos en cuenta pues esta denuncia suya para que las autoridades verifiquen, ¿no? Que en todas las obras sean pues bien aplicadas las normas en la construcción de rampas, diferentes vías de acceso para personas con discapacidad, ¿no? A veces por ahorrar material o querer por ahorrar espacio te hacen una rampita en un lugar incómodo, como ha explicado aquí Elizabeth Caballero, incluso hasta frente a un poste. Y en el sector salud priorizar en todo caso a estos tipos de pacientes, porque pues no pueden esperar tanto tiempo como lo ha manifestado Pedro, que tiene pues lesiones en la columna. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Bueno, volvemos con Elizabeth Caballero y Natalie Guapaya. ¿Cuál es entonces, vamos a decir que antes que nos acabe el tiempo, el pedido exacto, puntual, fuerte que le harían a ambos candidatos en esta noche aquí en Radio Exitosa? Que atienda la agenda pendiente en los ejes temáticos de accesibilidad, educación, trabajo, salud, capacidad jurídica y seguridad social, ¿no? Además de pedir también en el caso de la salud pública a personal, mejor dicho, capacitado en temas de que puedan poder ayudarlos a las personas que son sordomudas, porque yo te cuento un caso, Hamilton, y les cuento también de que yo tengo una prima que es sordomuda y que ella tranquilamente podía haber dado a luz por parto natural y sin embargo, como no sabían comunicarse con ella, le aplicaron una cesárea. Bueno, es bueno para cobrar más, que no te quede la menor duda. Un hospital público, es capacidad jurídica. Eso, por ejemplo, ese ejemplo que nos pone es capacidad jurídica. Muchas veces los operadores, en este caso de salud, no consultan a la persona y toman la decisión o consultan a los familiares, limitando la capacidad de decisión de la persona. Invisibilizan de que es una persona y visibilizan la discapacidad. Hacen visible más la discapacidad o prevalecen la discapacidad, más no el derecho de ser humano. Ella, por más discapacidad que tuviera, tiene la capacidad y la voluntad de tomar la decisión, ¿no? Entonces, eso es lo que se está buscando a través de la capacidad jurídica, de que se ajuste el Código Civil de acuerdo a las normas actuales de la Convención y de la Ley General de Personas con Discapacidad. Bueno, y una preguntita para que vean que aquí hemos avanzado en Corporación Universal. ¿Cómo han sentido el acceso ahora que han venido, por ejemplo, con Natalie, con los accesos aquí a la cabina Radio Exitosa? ¿Se han sentido cómodas o no? Bueno, aquí hay un ascensor Sí. que facilita mucho más las cosas, de subir escaleras, aunque también es muy bueno. Claro, porque si ustedes conocían en la anterior cabina Radio Exitosa no teníamos ascensor, pues, ¿no? Y justamente la empresa ha invertido bastante para tener esa facilidad del ascensor. Es accesible. Y el acceso es totalmente plano. Una vez que atraviesan la puerta han visto que es totalmente plano, ¿no? Sí. Sin baches. No hay peligro de que me pueda caer o cosas así, Claro. ¿no? Para que vean entonces que no es imposible. No estamos hablando de cosas, señor, que usted tiene su empresa, ¿no? O usted tiene algún tipo de institución. No son cosas imposibles de hacer. De repente la inversión costará un poquitito más, pero sobre todo demanda buena voluntad para que lo planifique el arquitecto, el ingeniero, desde el momento inicial del diseño de la construcción, nada más. Desde que se piensa en hacer un proyecto, debería también de pensarse en todas estas personas discapacitadas. Además, no solo es para las personas con discapacidad, también es para madres gestantes, adultos mayores, etcétera, ¿no? Con el enfoque universal, porque nosotros en algún momento de nuestras vidas vamos a tener la discapacidad. Cuando llegamos a ser adultos mayores, no vamos a tener la misma
posibilidad o facilidad de Como poder desplazarnos, transportarnos, ¿no? sí. Claro, ¿no? Sí, acá cuando hubo apagón ahí sí sentí la pegada. Muy bien, queremos agradecer a Elizabeth Caballero, quien es responsable del programa de discapacidad de la Asociación Pro Derechos Humanos, y a Natalie Guapaya, quien es miembro de la Comisión de Damas Invidentes del Perú, por su aporte. ¿Algo más que deseen agregar antes de finalizar esta entrevista? Bueno, solo que esperamos que quien salga elegido y asuma el cargo tome en cuenta la agenda de personas con discapacidad y todas las propuestas las implemente en políticas públicas con enfoque social de derechos. Solamente eso. Muy bien. Así es, ¿no? Teniendo en cuenta el modelo social y también la participación de las personas con discapacidad para validar cualquier programa o servicio que se implemente a favor del colectivo, ¿no? Muy bien, vamos a la pausa porque ya son las